Listo. Muy buenas noches, profesor. Esta es nuestra presentación de la fase 2, la presentación correspondiente a la fase 4. Nuestro grupo es el grupo número 7, conformado por Aimer Bonilla Torres, Angélica Vanessa Castro, Gerson Andrés Vázquez Carvajal y quien les habla, Carlos Fernando Camelo Carvajal. El tema de presentación es las estructuras de los metales. Para definir algún tipo de estructura de los diferentes metales se debe aclarar que estos se pueden encontrar de diferentes terminaciones, como pueden ser blandos, rígidos, dúctiles, frágiles. Varios de estos se pueden someter a altas temperaturas sin riesgo a que se puedan fracturar o se dañen. Bueno, en ideas generales podemos deducir que mediante estudios de esas estructuras atómicas, es decir, la capacidad que guardan los átomos en los metales, arroja señales claves para predecir el comportamiento y sacar el mejor provecho para los diferentes usos en la industria o en la manufactura que se vaya a emplear dichos metales. Para hablar de fatiga, la fatiga de los metales se debe al cambio de una parte de una maquinaria que fallan por exceso de trabajo o por daño de alguno de sus componentes. La fatiga es la ruptura de un metal por un esfuerzo mucho menor al que se espera. E incluso en la gran mayoría de los casos, en un trabajo menor al límite de influencia debido a las acciones de las cargas silicias. Lo anterior se puede definir como cuando se tiene un material que está siendo sometido constantemente a un esfuerzo de tensión y de comprensión. Cuando este se repite demasiadas veces, puede conllevar a que el material falle en el trabajo mucho menos menor al que se tenía pronosticado en su uso. Un ejemplo de fatiga puede ser en las placas de hormigón o en la vía férrea. La fatiga se presenta en el paso del tren provocando efectos dinámicos en la vía. También se refleja en las fracturas planas y perpendiculares del esfuerzo del acero de los ejes que se pueden cristalizar. Estos se debilitan debido a la fluctuación del esfuerzo al paso del tren. Los ejes eran diseñados en en las primeras vías férreas que se hicieron, eran diseñadas bajo teorías de carga estática. Esto quiere decir que cuando un elemento está en rotación y este sufre una flexión, las moléculas pasan de un estado de tensión a un estado de compresión. Los ejes estaban fijados a las ruedas y al virar iban con ellas de modo de flexión, al punto que el metal sufría sobre la superficie y varía de la forma silicia llamada ciclo de la carga invertida. Entonces ahí tenemos la imagen del proceso de la ruptura o de la fatiga de las vías férreas. Ya pasando ya al otro material es los líquidos penetrantes. En la inspección de los líquidos penetrantes se usa en ensayos no destructivos que se pueden utilizar para identificar descontinuidades presentes en todas las superficies de los materiales o relaciones ferrosas o no ferrosas. Cuando es difícil aplicar algún tipo de soldadura, estos líquidos penetrantes tienen la propiedad de penetrar en cualquier abertura o orificio de la superficie soldada para cualquier metal. Digamos, eso nos ayuda para recubrir las grietas o las esquirlas que hayan dejado el procedimiento de la soldadura. Abajo podemos ver que, hablando de las soldaduras, estos líquidos se utilizan en la gran mayoría de las pruebas no destructivas. Primeramente, quitando cualquier tipo de esquilas, eso de las soldaduras, lo que decía anteriormente, se aplica el spray sobre las grietas, esperando hallar descontinuidades superficiales, lo que decía, agrietamientos, porosidad, impurezas, y que una forma uniforme puede rellenar o tapar esos desperfectos en las estructuras metálicas para mayor durabilidad. Ya le doy el paso a mi compañero Gerson, que va con otras propiedades. Gracias, Carlos. La próxima propiedad que le vamos a hablar es sobre la tensión. Es una de las medidas fundamentales para saber las fuerzas internas que desarrolla un material al ser sometido a cargas externas. Entender la tensión es fundamental para diseñar y analizar eficientemente las estructuras y sus componentes adecuados para materiales funcionales y seguros en las condiciones eficientes para todos los usos. Estas fuerzas internas de los materiales muestran la resistencia a la deformación, a la elongación total. Existe una relación estrecha entre la tensión y la elasticidad.
Para verificar la tensión existen ensayos. Uno de ellos, o un método de esos más usados para determinar la resistencia, tenacidad, elasticidad de un material. En la imagen podemos observar un ensayo para probar una probeta con las curvas de deformación que sufre el material, pasando por la formación de cuello hasta la elongación total. Una aplicación en el mundo real puede ser en la prueba de materiales a usar en la construcción de puentes colgantes y estructuras que soporten grandes tensiones y pesos. La próxima propiedad es la dureza. Es la resistencia dada por los materiales a toda alteración física, la indentación permanente, el rayado, el corte y el desgaste. Los métodos de ensayo de alteración física de la independiente permanente, el rayado, el corte. Algunos de los ensayos de dureza más utilizados son los siguientes. Ensayo por el método Bridle. Consiste en presionar una bola de acero o de tungsteno de 10 miligramos contra la superficie de una fuerza de 500, 1500 o 3000 gramos. Entre menor sea la impresión, el material será más duro. El ensayo de dureza Rockwell. El material que se realizará a esta prueba de profundidad deja en la superficie por un indentador una presión menor y luego a una presión mayor. Se mide la profundidad dejada en el material. Otros tipos de ensayos, está la dureza Beaker, que está método constante de utilizar un diamante como indentador en la forma de pirámide. Las impresiones dejadas son las de menos de 0.5 miligramos. Es especial para medir la dureza en material de alto rango de dureza, como los aceros endurecidos térmicamente. Ensayo de dureza Knob. Este método hace uso también de un indentador de diamante, pero se especializa en ensayo de microdureza con muestras pequeñas, delgadas y metales con aleaciones, que esta prueba se debe tener en cuenta la carga utilizada para prueba. Ensayos de escleroscopía y LED. Es utilizado un indentador con punta de diamante con el nombre de martillo que se deja caer a un tubo hasta el material, midiendo el rebote del indentador. Ensayo de dureza Mohs. Se basa en la capacidad de raspar un material a otro, en donde el material más duro raspa al menor duro. Ensayo de dureza shock y durómetro. Con este método se miden los materiales no metálicos, en donde se usa un instrumento llamado durómetro, en donde se presiona el indentador con una carga constante, se mide la penetración en el material blando a 1 kilogramo y con los duros con una carga de 5 kilogramos. Dureza en caliente. Se mide la dureza de los materiales a temperaturas altas, por ejemplo, las herramientas de corte para maquinado, los dados para el trabajo en las fundiciones. En este caso, las pruebas se realizan en un horno eléctrico donde se encierra el material con el indentador. Ensayo de dureza Vickers. Este método consta de... Perdón, ya. Le doy paso a mi compañero para que prosiga con el siguiente tema. Muchas gracias. Gracias, Gerson. Bueno, partículas magnéticas. El descubrimiento del magnetismo se remonta a más de 2000 años atrás en la historia de la humanidad, cuando en una ciudad de Turquía se descubrió una piedra negra capaz de atraer el hierro. Las partículas magnéticas consisten en hacer parte de una corriente eléctrica en las piezas o las superficies a inspeccionar, espolvoreando partículas muy finas de un material ferromagnético, normalmente hierro, para que se agrupen según las líneas de campo. Las partículas magnéticas funcionan por medio de la electricidad y se usan para revelar discontinuidades, también conocidas como partículas magnetizables. Funcionamiento de las partículas magnéticas. Como el primer paso está la limpieza de la pieza o superficie a inspeccionar. El segundo es el rociado con las partículas magnéticas. El tercero es aplicación del campo magnético. El cuarto es la inspección. Quinto, registro de los defectos. Sexto, limpieza de la pieza o superficie inspeccionada. Ultrasonido. El ultrasonido es una onda sonora cuya frecuencia supera el límite que es perceptible para el oído humano. El ultrasonido también es una técnica de imagen sencilla, no invasiva y accesible que permite la evaluación del sistema
musculoesquelético en tiempo real, con la ventaja de examinar las articulaciones en forma dinámica. Los tipos de ultrasonido puede ser el ultrasonido obstétrico, ultrasonido morfológico estructural, ultrasonido 3D y 4D, ultrasonido de mama, ultrasonido de tiroides y ultrasonido pélvico. Ok, muchas gracias, Vanessa. Bueno, dándole continuidad con el tema, para las pruebas de los materiales tenemos la flexión o el doblado. Este es un método de prueba cualitativo que comúnmente se utiliza para evaluar la ductibilidad y la solidez de un material. Las pruebas de flexión proporcionan una forma sencilla de describir la capacidad de los materiales de resistir a grietas u otras irregularidades de la superficie durante la flexión continua. Estas pruebas también son utilizadas en varias aplicaciones para evaluar la idoneidad de los materiales para el uso de diferentes procesos. Por ejemplo, se utilizan para probar la resistencia de las vigas de aceros en los edificios, la flexibilidad en los plásticos y en los envases a la resistencia, en los envases plásticos, y en la resistencia en los huesos del cuerpo humano. Vemos la figura de cómo tenemos allí las vigas, en otros los envases plásticos y en otro los huesos donde se le hacen esa prueba para exámenes médicos. La prueba de flexión de 3 o 4 puntos, también conocida como la prueba flexural, proporciona valores para el módulo de elasticidad. En la flexión, por ejemplo, es la de esfuerzo por flexión, deformación por flexión y la respuesta del esfuerzo, deformación por flexión del material. La ventaja principal de esta prueba de flexiones de 3 puntos es que facilita que las muestras puedan prepararse y probarse. Sin embargo, los resultados del método no prueba que sean sensibles a la geometría de las muestras, de la carga y de la velocidad de formación por diferentes materiales que se tengan, que se vaya a hacer la prueba. La prueba de impacto. Esta prueba es un test de corta duración que proporciona información sobre el comportamiento de un material o componente cuando es sometido a cargas breves y temperaturas variables. Las pruebas de impacto son utilizadas en ingeniería para estudiar las características físicas de un material, como su tenacidad, es decir, la capacidad de soportar un impacto. También ayudan a determinar cómo se comporta el material ante cambios súbitos en el esfuerzo aplicado, así como su comportamiento en la flexión, tracción o torsión. Las utilidades donde podemos encontrar estas pruebas que se le hacen a diferentes materiales, por ejemplo, el desarrollo de equipos deportivos, que es usado para garantizar que los productos sean seguros y duraderos, por ejemplo, como en el casco de las bicicletas, donde se prueban que se asegure y que pueda absorber el impacto de una caída. La selección de materiales para la construcción, también allí encontramos la prueba donde los ingenieros la utilizan para seleccionar materiales adecuados para la construcción de edificios, puentes y otras estructuras, como el concreto reforzado. Y se utiliza a menudo en la construcción porque tiene una alta resistencia al impacto. Y en los controles de calidad de materiales, donde las pruebas de impacto son utilizadas para controlar la calidad de los materiales durante el proceso de fabricación. Esto ayuda a garantizar que los materiales cumplan con los requisitos de seguridad, rendimiento y las normas técnicas de cada país. La prueba de impacto, ayuda a determinar que el comportamiento del material que es sometido a la carga de choque en la flexión, la tracción o la torsión. El ensayo del impacto es otra de las pruebas mecánicas que sirven para evaluar las propiedades de los materiales, donde su objetivo es determinar la tenacidad de estos, definiendo la tenacidad como la propiedad que tiene un material de absorber energía hasta el punto de ruptura cuando es sometido a esfuerzos de choque o golpes. Agradecemos a todos por su atención y este es nuestro contenido. Muchísimas gracias, compañeros, profesor. Muchas gracias.